El tema de los efectos personales del concurso es un tema muy importante, ya que en general cuando se habla de concurso, más allá de los matices procesales que tiene el proceso concursal, hablar de concurso es hablar de sus efectos. Y sus efectos, que pueden ser personal o sobre la administración del patrimonio, pueden ser sobre las relaciones jurídicas persistentes y pueden ser sobre los contratos. Esto con una visión general. Esto es, en el momento en el cual se produce la declaración en concurso, a futuro, por los actos que sigan desarrollando el concurso preventivamente. Recuerden que el quebrado queda desapoderado de sus bienes. Y en el caso de la quiebra, con un efecto de retroacción, tratando de analizar algunas situaciones que pueden haberse realizado en zona de insolvencia y de manera previa a la declaración de quiebra. Entonces, cuando uno habla de estos efectos, implica, los efectos procesales y personales que pueda tener el resort. Los efectos del concurso y de la quiebra son muy distintos, porque en el concurso preventivo, el concursado mantiene la administración y disposición con algunas limitaciones de sus bienes. En cambio, en la quiebra, el fallido queda desapoderado de sus bienes y la gestión y administración de los bienes es realizada por el síndico con un contralor judicial permanente. Dentro de los efectos generales hay un deber de colaboración global en donde el concursado tiene que colaborar con el juez para el esclarecimiento de su situación patrimonial a los efectos de brindar información necesaria y a los fines también de evitar cualquier daño a los acreedores. Obviamente que este efecto de colaboración es distinto en el concurso preventivo y en la quiebra. ¿Por qué? Porque en la quiebra, al estar desapoderado, no hay ninguna consecuencia por no cumplir esta obligación. Incluso el no realizar algún pedido de información o algo puede inclusive estar en el derecho de defensa en aras a no poder hacer. Está claro que el juez podría, en el caso de fallido, obligarlo y combinarlo por la fuerza pública para que vaya y aún así deba informar y establecer ciertas circunstancias. Pero él ya no tiene la gestión de ese patrimonio. Entonces, al no tener la gestión de ese patrimonio, es muy difícil que tenga alguna sanción. En cambio, con respecto al concursado, recuérdense que el concursado mantiene la administración y disposición de sus bienes. Y esta administración y disposición de sus bienes realizada bajo el contralor del síndico debe ser realizada de una manera adecuada y a los fines de evitar perjuicios a los acreedores, pérdida del activo, en fin, ciertas cuestiones que cumplan con un adecuado administrador en esas pautas. Entonces, si el concursado no quiere colaborar, más allá de que el juez tiene las facultades oficiosas de traerlo por la fuerza pública y llamarlo a audiencia y pedirle informe, inclusive incautarle la documentación que realice, el artículo 17 de la ley de concursos permite la intervención de la sociedad y se puede separar al administrador de la sociedad. Entonces, esta cuestión establece la posibilidad de modificar algunas cuestiones bastante importantes. Además, en materia concursal, establece el deber de residencia en la sede concursal. Lo primero que quiero decir es que esto es un residuo de una ley casi penalista que no tiene ningún sentido de ser. O sea, básicamente la prohibición de salir del país del administrador o de sus administradores o directores hoy en día es inconcebible. Pero con la apertura del concurso se produce la comunicación a Migraciones, Policía Federal y todas las entidades que manejen la frontera a los efectos de establecer la situación concursal y que para poder salir del país tiene que hacerse en algunas condiciones. Esto es, si el viaje fuera mayor a 40 días, se tiene que pedir una autorización judicial. Entonces, si en el caso del concurso preventivo, el deudor o sus directores quisieran salir del país, tienen que pedir autorización al juez y el juez dicta una resolución judicial por la cual autoriza esta salida del país y eventualmente puede librar un certificado o alguna constancia para que el concursado pueda presentar esto en Migraciones o en los distintos lugares a los efectos de cruzar la frontera. Si el viaje fuera menor a 40 días, ya no impone el establecimiento de una pedido de autorización, sino la mera comunicación a los efectos de que el juez tome razón. Entonces, si es menos de 40 días, el concursado presenta su manifestación de que va a salir por el país por menos de 40 días, el juez no tiene que
prohibir esta autorización, sino tiene que tomar razón, y en algunos casos, a los efectos de evitar inconvenientes, se suele establecer alguna certificación para que pueda salir a esos efectos. Está claro que en la quiebra muchas veces hasta el informe general se requiere el pedido de autorización. Entonces, en la quiebra el artículo 103 regula la situación de una manera distinta. Entonces, hasta la presentación del informe general, que suele ocurrir más o menos, estamos hablando de quiebra, después de la verificación de créditos, después de la sentencia de verificación, en términos prácticos le podemos decir como mínimo 6 meses, ni el concursado ni sus administradores pueden salir sin autorización judicial. Ahora bien, una vez pasado ese plazo del informe general, ya los administradores, los síndicos tienen que salir sin ningún problema. Siempre teniendo en cuenta que no hay ningún inconveniente con respecto a la cuestión procesal. El proceso se puede continuar aun cuando el concursado no está, tiene sus apoderados y se pueden realizar los actos que correspondan. Entonces esto me parece que primero, digamos, es un residuo, un resabio de una situación que ya no debería ser conveniente incorporarla, porque tampoco es una sanción. O sea, y en segundo lugar, hoy muchas de las resoluciones tienen caducidad automática. Entonces, cuando sale la resolución, le imponen la notificación que al determinado plazo, en el caso de los administradores o en el caso fallido, va a caducar o se fijan ciertas pautas. En mi opinión, todo esto debería ser ya electrónico a los efectos de evitar. Recordemos, la presentación en concurso establece algunas pautas o algunas limitaciones para la administración. Y está el principio de igualdad de los acreedores, que impone que a todos los acreedores hay que tratarlos de manera igual. Entonces, la ley, en materia de concurso preventivo, cuando el concursado presenta su solicitud concursal y el juez abre, en esa resolución de apertura, artículo 13, establece algunas medidas a tomar. Entre ellas, inhibiciones, imposición de salir del país, interceptación de correspondencia en el caso de la quiebra y no el concurso, en fin, algunas medidas tendientes a implementar los efectos jurídicos del concurso preventivo. Pero lo más importante es que el concursado mantiene la administración. ¿Qué significa esto? Que lo mantiene, puede administrar, puede echar empleados, puede tomar empleados, puede endeudarse, puede seguir vendiendo, puede manejar su caja, pagar cheques, en fin, tiene una plena libertad, digamos, bajo la vigilancia del síndico. Bajo la vigilancia del síndico no significa que el síndico se tenga que poner una oficina al lado del concursado, sino que eventualmente el síndico le puede ir pidiendo información y el juez le va a pedir información. De hecho, el síndico, cuando tiene que hacer su informe de evolución mensual, le pide información y el concursado se lo transmite. Si el concursado no cumpliera, el síndico deberá denunciar esta situación ante el juez concursal para tomar las medidas que correspondieran a la hora de poder lograr la eficacia informativa que requiere el síndico. Pero entonces, la regla es que el concursado mantiene la administración, pero con estos límites. Entonces, el artículo 16, en el primer párrafo, prohíbe al concursado afectar la igualdad de los acreedores, la par condicio creditorum, y también prohíbe realizar actos a título gratuito. Primero, porque nadie en cesación de pagos realiza un acto a título gratuito. La realización de actos gratuitos en materia concursal está prohibida, sea para ser declarados ineficaces en el periodo de sospecha, atento a lo que dice el 118, inciso 1, esto es un acto realizado en el periodo de sospecha de una quiebra, debe ser declarado ineficaz, y tampoco para realizar actos posteriores al concurso, actos de actividad gratuitos. Si estoy en cesación de pagos y no puedo cumplir mis obligaciones, sería impensado que pueda, digamos, regalar mis bienes o hacer actos a título gratuito. Pero lo más importante de esto es la alteración de la igualdad de los acreedores. Esto significa que el concursado no puede pagarle a acreedores de causa a título anterior, aunque hayan verificado sus créditos. El tratamiento que debe hacer con los acreedores concursales se trata una vez homologado el acuerdo en función de un criterio general para todos los acreedores. Entonces, si el concursado le pagara a un acreedor de causa a título anterior, ese acto podría ser declarado ineficaz. Esto significa que el que recibe el pago deba devolverlo inoponible frente al tercero, más allá de la validez que pueda tener a esos efectos. Entonces, teniendo en cuenta esta circunstancia, la ley establece 3 tipos de actos que pueden estar realizados por el concursado. Entonces, esta clasificación de los actos que puede realizar el concursado son: primero, tiene actos libres. El concursado tiene la libre administración
para realizar sus actos con la vigilancia del síndico, pero no tiene ningún límite. Si él entiende que es conveniente comprar mercadería para poder incrementar la producción, o que es conveniente cambiar de proveedor, o es conveniente vender más barato o más caro, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Entonces todos los actos del giro comercial están libremente permitidos y sin permiso alguno. Hay actos que están totalmente prohibidos y no pueden ser sujetos a autorización judicial. Por ejemplo, los actos de título gratuito y los actos que implican alterar la igualdad de los acreedores. Esos actos, si se realizan, no pueden ser convalidados por el juez y son declarados ineficaces. Pero existen otros actos que están sujetos a autorización. Esto significa que el juez, cuando se realiza la petición del deudor para realizar estos actos, debe, previa vista al síndico, decidir sobre la valoración de esta situación y autorizarlo o no. Entonces, el artículo 16, última parte, establece que hay ciertos actos, entre ellos los relacionados con bienes registrables, o sea, la venta, enajenación o cualquier otro acto, canje, permuta con un bien registrable. Pensemos en un inmueble, en un vehículo, en acciones de una sociedad, en un caballo, en algunos, todo lo que marcas, patentes, etc. Todos esos casos sí se requiere la autorización del juez. También los que implican la disposición o locación del fondo de comercio. El fondo de comercio que es un conjunto de bienes, si el concursado se pone a disponer de ese bien o lo va a resolver, es un acto claramente extraordinario y por eso requiere autorización a esos efectos. También la emisión de debentures, que hoy ya no ha habido en el ordenamiento argentino emisiones con debentur casi en la práctica, pero sí emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante. Entonces, si emiten obligaciones negociables con garantía especial o flotante, puede hacerlo. Me parece, en mi opinión, que cuando uno homologa un acuerdo y lo que le ofrece es entregarle en canje a los acreedores estas obligaciones negociables, pensemos en la deuda financiera, no habría ningún inconveniente y no requiere autorización del juez a estos efectos. ¿Por qué? Porque no es que yo le estoy pagando a acreedores de causa anterior, sino que estoy estableciendo una pauta general a través de un pago en especie a esos efectos. También requiere la constitución de prenda, no habla de hipoteca, pero la prenda también está relacionada con bienes registrados. Entonces la prenda, la hipoteca y cualquier otro bien está incluido dentro de lo que puede ser establecido. Y establece una regla que es los que excedan la administración ordinaria del giro comercial. Entonces cualquier acto que exceda la administración del giro ordinario debe requerir autorización y cualquier acto que no lo requiera no es menester. En los supuestos dudosos, no queda claro si esto está comprendido entre el giro comercial o no, siempre es aconsejable pedir autorización al juez, porque de última el juez podría decir o que da la autorización o que no da la autorización, no porque no deba darla, sino porque no es un acto sobre el cual deba expedirse. Entonces esa misma autorización está tomando dos medidas. Está noticiando al juez de una medida de disposición que pueda afectar a los acreedores y, en segundo lugar, ratifica esta zona gris de si está incluido o no este acto en concreto. La autorización debe hacerse de manera fundada, la tiene que hacer el concursado, no lo puede hacer un tercero. En esta petición usualmente uno informa qué bien se va a enajenar o qué acto se va a realizar, lo justifica, puede inclusive establecer cuál va a ser el destino de los fondos o para qué lo va a utilizar, y esto se sustancia con el síndico y el comité de control. A pesar de que la ley no dice cuál es el plazo, son 5 días hábiles, y el juez, para poder evaluar la realización, tiene que evaluar la continuación de las actividades, o sea que este acto puede coadyuvar para la continuidad de actividades del concursado y fundamentalmente la protección de los derechos que está. Si uno realizara actos sin la autorización respectiva, o sea, si el auto está sujeto a autorización y pese a estar sujeto a autorización judicial yo no lo realizo, este acto va a ser declarado ineficaz y puede ser declarado a esos efectos. Entonces, esta cuestión tiene bastante importancia a los efectos de acción. Lo mismo ocurre con los socios de las sociedades en las cuales existe responsabilidad ilimitada en este efecto. Entonces pensemos en una colectiva en la cual los socios son con responsabilidad ilimitada, o alguna sociedad de hecho o de la sección cuarta en la cual se haya pactado la solidaridad, o inclusive algún otro tipo societario. Toda esta posibilidad de disponer de los bienes libremente o de pedir autorizaciones o de colaborar
también se aplica plenamente a esos efectos. Entonces, si lo vemos, tenemos un deber de colaboración, un deber de residencia y fundamentalmente algunos tipos de actos que pueden ser realizados con o sin autorización a los efectos de poder entender esta situación. Muchas gracias.